Bienvenidos a su podcast Desprogramados, el podcast donde nos atrevemos a cuestionar estas creencias que nos han sido heredadas. Creencias que, aunque repetidas muchas veces como verdades absolutas, nos limitan más de lo que nos liberan. Mi nombre es Wendy Pineda y te invito a quedarte en este episodio número 18, porque el día de hoy te voy a contar una historia que a mí me voló la mente. Me hizo investigar más sobre el tema y llegar a ciertas conclusiones que quiero compartir contigo, por supuesto, y me encantaría leerte, ya sea en comentarios, en nuestro correo electrónico, en nuestro Insta, de la forma en que tú quieras emitir un comentario sobre lo que tú piensas. Estaremos encantadas de leerte. La historia viene en el libro de Joe Dispenza, Sobrenatural. Este libro me encanta, pero cuando yo lo empecé a leer, casi al inicio, casi al inicio viene, si no es que en el inicio, en el capítulo 1, viene la historia de Ana. Es una historia que a mí me impactó demasiado y eso me obligó a investigar sobre el tema. Amo esta parte de la ciencia, pero también me encanta esta otra parte que se le denomina pseudociencia. Y creo que es a lo mejor, desde mi percepción, donde todavía la ciencia no ha logrado entrar o está encaminada para allá. Entonces, quiero leerte la historia. Es el capítulo 1 del libro y dice: abriendo la puerta a lo sobrenatural. La primavera llegaba a su fin y el verano empezaba a perfilarse, cuando, en junio de 2007, lo que parecía ser un típico domingo estival mudó en algo totalmente atípico para Anna Wilms. Las cristaleras que comunicaban el salón con el jardín estaban abiertas de par en par, y las delicadas cortinas blancas ondeaban con la brisa, que empujaba al interior las fragancias del exterior. Los rayos de un sol radiante se reflejaban en torno a Ana, que descansaba cómodamente. Un coro de pájaros trinaba y gorjeaba en el jardín, y Ana oía la lejana melodía que creaban las carcajadas infantiles y los alborozados chapuzones en agua de alguna piscina vecina. Su hijo, de 12 años, leía recostado en el sofá. Ana oía también a su hija de 11, que canturreaba para sí mientras jugaba en su habitación en la primera planta, encima del salón. Ana, psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y era miembro del consejo de una importante institución psiquiatra de Ámsterdam, cuyos beneficios sumaban más de 10 millones de euros anuales. A menudo aprovechaba el fin de semana para ponerse al día con sus lecturas profesionales, y esa tarde estaba sentada en la butaca de cuero rojo leyendo un artículo científico. Ana no podía imaginar que eso, que cualquiera habría considerado un entorno ideal de haber asomado la nariz en su salón, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ana estaba un poco distraída, no acababa de concentrarse en el material que intentaba estudiar. Dejó los papeles e hizo un descanso. Según se preguntaba otra vez dónde se habría metido su marido. Se había marchado a primera hora de la mañana mientras ella se duchaba. Había desaparecido sin comunicar a nadie a dónde se dirigía. Los niños le habían relatado a Ana que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo antes de partir. Ella había intentado llamarlo al móvil varias veces, pero él no respondía y tampoco le devolvía las llamadas. Probó otra vez, nada. Algo no iba bien. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. Cuando Ana abrió la puerta principal,
Vio a 2 policías plantados al otro lado. ¿Es usted la señora Wilms?, preguntó uno de los agentes. Cuando ella respondió afirmativamente, los policías le preguntaron si podían pasar para hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Ana los invitó a entrar. Y entonces le dieron la mala noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Como era de esperar, la caída había sido fatal. Ana y sus 2 hijos se sentaron, presas de un estupor paralizante y la incredulidad. Ana dejó de respirar un instante y cuando pudo tomar aire, empezó a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación de que el tiempo se congelaba, mientras sus hijos seguían allí, sentados, en estado de shock. Ana intentó disimular su dolor y su estrés para no inquietarlos aún más. Una fuerte jaqueca se apoderó de ella súbitamente. Al mismo tiempo, notó un intenso calambre en el vientre. Se le tensaron el cuello y los hombros, según su mente pasaba de un pensamiento a otro con frenesí. Ana había entrado en modo de supervivencia. Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza en algún sentido, cuyas consecuencias no podemos predecir ni controlar, un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso simpático, se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta al factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr, luchar o escondernos. El organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía, y la sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae. Según la adrenalina y el cortisol, inundan los músculos con el fin de proveernos la descarga de energía que necesita para escapar o eludir al estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos capacidad de pensar creativamente a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. En el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en ese estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requiere luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustias como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. Nos basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana impredecible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y el organismo. Interrumpimos el episodio con la intención de invitarte a suscribirte a nuestro canal, que continúes viéndonos y nos acompañes en esta búsqueda que tenemos como personas para descubrir quiénes somos, cuál es nuestro propósito y, por supuesto, que encuentres el tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete. Ana
Revivía mentalmente el traumático suceso a diario, una y otra vez. No se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original que había provocado su reacción de estrés y el recuerdo de éste, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, igual que si el desastre se estuviera repitiendo una y otra vez. De ahí que su mente no dejase de registrar el suceso de la memoria, y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a razón de unas 100 veces al día. Al recordar la experiencia repetidamente, Ana estaba encadenando su cuerpo y su cerebro al pasado sin darse cuenta. Las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno. Grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que se ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como le sucedió a Ana. La combinación de personas u objetos presentes en el momento y el lugar en el que se produce la experiencia estresante se escribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo, y de ese modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Como imaginarás, Ana experimentaba un caudal de emociones negativas, una tristeza tremenda, dolor, autocompasión, pena, sentimiento de culpa, vergüenza, desesperación, rabia, odio, frustración, resentimiento, estupor, miedo, ansiedad, preocupación, agobio, angustia, desesperación, impotencia, aislamiento, soledad, incredulidad y sentimiento de traición. Y ninguna de esas emociones se disipó con rapidez. Como Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, sufría cada vez más. Y como no podía pensar más allá de su malestar, y puesto que estas emociones eran un recuerdo de otro tiempo, pensaba desde el pasado y cada día se sentía peor. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que le estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos sus conocimientos. Sus amistades empezaron a tratarla como a una mujer que ha perdido a su marido, y esa condición devino en su nueva identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien le preguntaba por qué se sentía tan mal, le contaba la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento, una y otra vez. Al hacerlo, Ana seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo, que le sumían aún más en el pasado. Pensaba, actuaba y sentía a diario como si el pasado fuera el presente.
Y, habida cuenta de que nuestros pensamientos, actos y sentimientos configuran nuestra personalidad, la personalidad de Ana era un producto del pasado. Desde una perspectiva biológica, al actualizar constantemente el relato del suicidio de su marido, Ana literalmente no podía superar lo sucedido. Ana ya no podía trabajar y tuvo que pedir la baja laboral. En esa época descubrió que su marido, aun siendo un abogado de éxito, estaba experimentando graves dificultades financieras. Ana tendría que pagar deudas considerables de las que ni siquiera tenía conocimiento previo y carecía del dinero para hacerlo. Como es natural, el estrés emocional, psicológico y mental que ya padecía se multiplicó. Los pensamientos de Ana devinieron un círculo vicioso en el que las mismas preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo superaremos este trauma y cómo afectará a nuestras vidas? ¿Por qué se marchó mi marido sin despedirse de mí? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de que era tan infeliz? ¿Le fallé como esposa? ¿Cómo pudo abandonarme con 2 hijos y cómo me las arreglaré para criarlos yo sola? Poco después, los juicios de valor se abrieron paso en su mente. No debería haberse suicidado, sabiendo que me iba a dejar en medio de un desastre financiero. ¡Qué cobarde! ¿A quién se le ocurre privar a sus hijos de un padre? Ni siquiera escribí un mensaje para los niños y para mí. Le odio por no haber dejado una nota de despedida. Hay que ser muy mala persona para dejarme sola con 2 hijos a los que criar. ¿No se le ocurrió pensar cómo nos iba a afectar su decisión? La carga emocional de todos esos pensamientos empeoró su salud aún más si cabe. 9 meses más tarde, el 21 de marzo de 2008, Ana despertó paralizada de cintura para abajo. Pocas horas después estaba tumbada en el hospital, en una silla de ruedas junto a la cama. Le habían diagnosticado neuritis, inflamación del sistema nervioso periférico. Tras efectuar varias pruebas, los médicos no pudieron encontrar ninguna causa estructural para justificar su estado y concluyeron que debía de tratarse de un problema autoinmune. Su sistema inmunitario había atacado al sistema nervioso de la espina lumbar, rompiendo así la capa protectora que recubre los nervios, lo que le había provocado parálisis en ambas piernas. No podía retener la orina. Tenía dificultades para controlar los intestinos y carecía de sensaciones y de control motor en ambas piernas y en los pies. Cuando la reacción de lucha o huida se desencadena en el sistema nervioso y permanece activa a causa del estrés crónico, el cuerpo recurre a todas las reservas energéticas para afrontar la amenaza constante que percibe en el entorno exterior. En consecuencia, el cuerpo carece de energía para regenerarse y repararse en el entorno interior, lo que desequilibra el sistema inmunitario. Debido a su incesante conflicto interno, el sistema inmunitario de Ana había atacado a su cuerpo. Finalmente, estaba expresando en el plano físico en el dolor y el sufrimiento que experimentaba en el plano mental. Resumiendo, Ana no podía mover el cuerpo porque no podía seguir adelante con su vida. Se había quedado atascada en el pasado. A lo largo de las 6 semanas siguientes, los médicos trataron a Ana con grandes dosis de dexametasona intravenosa y otros corticoides para reducir la inflamación, a causa del estrés añadido y de los fármacos que le estaban administrando, que tienden a debilitar aún más el sistema inmunitario. Contrajo también una agresiva infección bacteriana, que los médicos combatieron con antibiótico a mansalva. Transcurridos 2 meses, Ana fue dada de alta. Podía desplazarse de un lado a otro, pero solo con ayuda de muletas o un andador. Seguía sin notar la pierna izquierda y experimentaba grandes dificultades para permanecer de pie.
No podía caminar con normalidad. Aunque dominaba un poco mejor los intestinos, no controlaba la orina. Como puedes imaginar, la nueva situación agravó los niveles de estrés de Ana, que ya estaban por las nubes. Su marido se había suicidado. Apenas si podía trabajar para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Padecía una grave crisis financiera y había pasado 2 meses en el hospital completamente paralizada. Su madre tuvo que mudarse a su casa para echarle una mano. Ana se encontraba inmersa en una catástrofe emocional, mental y física, y si bien contaba con los mejores profesionales y los fármacos más avanzados de un prestigioso hospital, no lograba mejorar. En 2009, 2 años después de la muerte de su marido, le diagnosticaron una depresión clínica, así que empezó a tomar todavía más medicación. En consecuencia, los estados de ánimo de Ana oscilaban de la rabia a la tristeza, pasando por el dolor y el sufrimiento, la impotencia y la frustración, cuando no el miedo y el odio más intensos. Como esas emociones influían en su conducta, su comportamiento se tornó en tanto irracional. Al principio se peleaba con todos aquellos que tenía cerca, exceptuando a sus hijos, pero luego empezó a discutir con su hija también. Mientras tanto, nuevos problemas físicos empezaron a manifestarse y el viaje de Ana se tornó aún más doloroso si cabe. Como consecuencia de otra enfermedad autoinmune llamada líquen plano erosivo, grandes ulceraciones se extendieron por las membranas mucosas de su boca y se propagaron a su esófago superior. Para tratar la dolencia, Ana se vio obligada a usar pomadas corticosteroides en la boca y a sumar más pastillas a la medicación diaria. Esos nuevos medicamentos inhibieron la producción de saliva. No podía tomar alimentos sólidos, así que perdió el apetito. Ana sufría 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional al mismo tiempo. En 2010, Ana entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Cuando perdió la casa también, tuvo que mudarse a vivir con el maltratador. Los niveles de estrés de Ana seguían aumentando. Las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluida la vagina, el ano y todo el esófago. Su sistema inmunitario se había derrumbado y ahora padecía diversos problemas de piel, alergias alimentarias y problemas de peso. Empezó a experimentar dificultad para deglutir y acidez de estómago, así que le recetaron nuevos medicamentos. En octubre, Ana abrió una pequeña consulta de psicoterapia en su hogar. Solo tenía fuerzas para atender a 2 clientes al día, por la mañana, mientras sus hijos estaban en el colegio, y únicamente 3 días a la semana. Por la tarde se sentía tan agotada y enferma que se tumbaba en la cama hasta el regreso de sus hijos. Intentaba atenderlo lo mejor que podía, pero no tenía energía y nunca se encontraba con ánimo para salir de casa. Ana apenas si veía a alguien. Carecía de vida social. Todas las circunstancias de su vida y de su cuerpo le recordaban constantemente hasta qué punto era desgraciada. No podía pensar con claridad y le costaba concentrarse. Apenas si tenía vitalidad o energía para seguir viva. Al menor esfuerzo, su pulso excedía los 200 latidos por minuto. Sudaba y jadeaba constantemente y notaba un fuerte dolor en el pecho con regularidad. Ana estaba experimentando la más oscura noche del alma. Súbitamente entendió por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea del suicidio. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Y pese a todo, su estado empeoró todavía más. En enero de 2011, el equipo médico le encontró un tumor junto a la boca del estómago y le diagnosticó
cáncer esofágico. Como es natural, la noticia no hizo sino aumentar los niveles de estrés de Ana. Los médicos sugirieron una tanda rigurosa de quimioterapia. Nadie le preguntó por su estado emocional y mental. Se limitaron a tratar los síntomas físicos. Sin embargo, el estrés de Ana estaba disparado y no había modo de frenarlo. Sorprende la cantidad de personas que experimentan eso mismo, a causa de un fuerte shock o de un trauma. Nunca llegan a superar las emociones asociadas y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Ana se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas del estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo, se vuelven adictas a esa descarga de compuestos químicos y luego recurren a las personas y a las circunstancias que las rodean para reforzar su adicción a la emoción y así volver a activarla. Ana estaba empleando su situación de estrés para renovar la descarga de energía y sin darse cuenta se había vuelto emocionalmente adicta a la misma vida que tanto odiaba. La ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Así pues, si Ana estaba desencadenando su propia reacción del estrés al pensar en sus problemas y en el pasado, sus mismos pensamientos la estaban enfermando. Y como las hormonas del estrés son poderosas, habían desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, los mismos que la llevaban a sentirse tan mal. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desmoronó mental y emocionalmente. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo, llorando. Por fin había tocado fondo. Comprendió que, de seguir así, no viviría mucho más y dejaría a sus hijos huérfanos de padre y madre. Empezó a rezar pidiendo ayuda. Sabía, en el fondo de su corazón, que las cosas tenían que cambiar. En un gesto de absoluta sinceridad y derrota, pidió guía, apoyo y una salida. Prometió que, si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día el resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraran en su misma situación. Ana se tomó su decisión de cambiar como una misión. En primer lugar, decidió dejar todos los tratamientos, al igual que los fármacos que tomaba para sus diversas enfermedades físicas, aunque no abandonó los antidepresivos. No informó a los médicos y a las enfermeras de que volvería. Sencillamente no se presentó a los controles. Nadie la llamó ni le preguntó por qué. Únicamente el médico de familia se puso en contacto con Ana para expresar su preocupación. Aquel frío día de invierno de febrero del 2011, en el que se derrumbó en el suelo llorando y pidiendo ayuda, Ana tomó la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como su vida. Y la intensidad de su determinación le otorgó un nivel de energía que permitió a su cuerpo responder a esa idea. Fue esa decisión de cambiar lo que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijos y dejar la relación destructiva en la que se había instalado. De algún modo, ese instante la redefinió. Supo que tenía que empezar de cero. Ana y yo nos conocimos un mes más tarde. Una de las pocas amigas que le quedaban le había reservado una plaza en una de mis charlas de los viernes. Su amiga le propuso un trato. Si le gustaba la charla, se quedaría al taller que duraba todo el fin de semana. Ana aceptó. La primera vez que la vi, estaba sentada en una sala atestada, a la izquierda del pasillo exterior. Las muletas descansaban contra la pared junto a su asiento. Como de costumbre, mi charla de esa noche se centraba en la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Hablé de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés.
Me referí a la neuroplasticidad, a la psiconeuroinmunología, a la epigenética, a la neuroendocrinología e incluso a la física cuántica. Trataré todos estos temas con más profundidad en otra parte del libro, pero de momento me conformo con que sepas que la más reciente investigación de esas ramas de la ciencia apunta al poder de la posibilidad. Esa noche, rebosante de inspiración, Ana pensó: si yo he creado la vida que tengo ahora mismo, incluida la parálisis, la depresión, la debilidad en mi sistema inmunitario, las ulceraciones e incluso el cáncer, es posible que pueda revertirlo, todo con la misma pasión con que lo creé. Y con esa poderosa idea en mente, Ana decidió curarse. Inmediatamente después de participar en su primer taller, empezó a meditar 2 veces al día. Como es natural, sentarse a meditar le resultaba complicado al principio. Tuvo que vencer muchas dudas y algunos días no se encontraba bien, ni mental ni físicamente. Pero meditaba de todos modos. También tenía mucho miedo. Cuando el médico de familia llamó para saber por qué Ana había dejado los tratamientos y la meditación, le dijo que era una ingenua y una boba y que no tardaría en empeorar y morir. Imagina la sensación que le provocó que una figura de autoridad le soltara algo así. A pesar de todo, Ana siguió meditando a diario y empezó a vencer sus miedos. A menudo se sentía abrumada por las cargas financieras, las necesidades de sus hijos y muchas limitaciones físicas, pero nunca usó esas circunstancias para zafarse del trabajo interior. Incluso asistió a 4 talleres más ese mismo año. Según fue conectando consigo misma y transformando sus pensamientos inconscientes, sus hábitos automáticos y sus estados emocionales reflejos que se habían grabado en su cerebro y controlaban emocionalmente su cuerpo, Ana fue creyendo más y más en la posibilidad de un nuevo futuro que en el mismo pasado de siempre. Empleó la meditación combinando una clara voluntad con una emoción elevada para cambiar su estado de conciencia. Dejó de vivir biológicamente en el pasado para evitar un flamante porvenir. Cada día, Ana procuraba finalizar la sesión de meditación siendo una persona distinta a la que había comenzado. Decidió no dejar de meditar hasta que su conciencia se hallase inmersa en un profundo amor por la vida. Para un materialista se define la realidad a través de los sentidos. Ana no tenía ninguna razón tangible para amar la vida. Estaba deprimida, era una viuda con 2 hijos a su cargo y endeudada hasta las cejas. Tenía cáncer, sufría parálisis y úlceras en las membranas mucosas. Y su calidad de vida, sin pareja, ni compañero significativo, ni apenas energía para entender a sus hijos, dejaba mucho que desear. Pero gracias a la meditación, Ana descubrió que podía mostrarle a su cuerpo, en el plano emocional, cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que ella imaginaba y abrigaba emocionalmente. También sabía, gracias a que había aprendido sobre epigenética, que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión y la libertad podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas que influyeran en la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes para activar genes distintos y transformar su salud. A lo largo de un año, su salud apenas mejoró, pero ella siguió meditando. De hecho, ponía en práctica todas las meditaciones que yo había diseñado para mis alumnos. Sabía que había tardado varios años en crear su estado actual de salud, de modo que le costaría bastante experimentar algo distinto. Así que continuó con sus prácticas e hizo lo posible por ser tan consciente de sus pensamientos, conductas y emociones que nada que no quisiera experimentar se colaba en su conciencia. Al cabo de un año,
Ana se percató de que, muy lentamente, empezaba a encontrarse mejor tanto física como emocionalmente. Estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventado un flamante nuevo yo para sustituir al antiguo. En mis talleres había aprendido que debía devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral. La digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. El único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el sistema nervioso era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Así que empezaba cada meditación con la bendición de los centros de energía. Esas zonas del cuerpo en concreto estaban controladas por el sistema nervioso. Como mencionaba en la introducción, cada centro posee su propia energía o frecuencia, que emite información específica o posee su propia conciencia, sus glándulas, hormonas, reacciones químicas, como su propio minicerebro y en consecuencia su propia mente. Cada centro está sujeto a la influencia del cerebro subconsciente que trabaja bajo el consciente y pensante. Ana aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del sistema nervioso, ubicado en el cerebro medio, y reprogramar cada uno de los centros con el fin de que se funcionasen de manera más armoniosa. A diario, con pasión y determinación, enfocaba la atención en cada zona de su cuerpo, así como el espacio que rodea cada centro, y los bendecía con el fin de mejorar su estado físico y su bienestar general. Sin prisa, pero sin pausa, reprogramó su sistema nervioso autónomo para devolverle el equilibrio y recuperar la salud. Ana aprendió una técnica de respiración que suelo enseñar en mis talleres. Sirve para liberar la energía emocional que se acumula en el cuerpo cuando pensamos y sentimos lo mismo una y otra vez. Al insistir en los mismos pensamientos, Ana había estado creando los mismos sentimientos y luego, al volver a experimentar esas emociones tan conocidas, caía nuevamente en los viejos pensamientos. Descubrió que las emociones antiguas quedan almacenadas en el cuerpo, pero que podía usar la técnica respiratoria para liberar la energía acumulada y librarse del pasado. Así que cada día, con una pasión mayor que su adicción a las viejas emociones, practicaba esa forma de respiración hasta que llegó a convertirse en una experta en la técnica. Después de aprender a movilizar la energía almacenada en el cuerpo, exploró cómo crear en el organismo las condiciones para una nueva mente. Para ello, desde el centro del corazón, acogió las emociones del futuro antes de que se materializaran. Como Ana se dedicó a estudiar también el modelo de epigenética que enseño en mis talleres y conferencias, aprendió que los genes no son los causantes de la enfermedad. En el entorno en que envía señale a los genes responsables de la dolencia, Ana comprendió que, si sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas, al revivir diario las emociones del pasado, estaba activando y dando instrucciones a los mismos genes que le provocaban los problemas de salud. Si, en vez de eso, pudiera incorporar las emociones de su futura vida, abrigando esos sentimientos antes de vivir la experiencia, podría cambiar su expresión genética y transformar su cuerpo para alinearlo biológicamente a su nuevo futuro. En mayo de Está súper larga la historia de Ana en el libro. Hasta aquí lo vamos a dejar. Compren el libro para que sepan qué pasó con Ana. Pero quiero llegar a las conclusiones. ¿Por qué? Porque cuando yo leí la historia de Ana, me voló la mente. Y entonces, después de leer sobre más autores, más personajes que se dedican justamente como a investigar esta parte, entendí varias cosas, ¿no?
La primera es que, a ver si ustedes me dan la razón. Cuando nosotros vamos al doctor, nosotros vamos por síntomas. Incluso los doctores te dicen como de, a ver, ¿cuáles son los síntomas que ha tenido? ¿Desde cuándo iniciaron? Y está bien, o sea, tú vas al doctor porque ya te sientes muy mal físicamente y vas con la intención de poder repararte, ¿no? Pero es a nivel físico. Yo creo mucho esa parte, no solamente por la historia de Ana, sino porque va más allá, va más allá. Yo creo que muchas veces guardamos cosas por vergüenza, nos guardamos historias, le hacemos, alguna vez han hecho algo, no sé, de lo que ustedes sientan vergüenza y se empiezan a contar una historia en la mente como de, no, tú no tuviste la culpa, mira, y empiezas a contarte la historia y te la cuentas tantas veces que la crees, pero esa situación que viviste generó una emoción y la sigues guardando. Entonces yo creo mucho esta parte de que es mejor ocultar lo que hemos hecho antes de mostrarnos tal cual con el de al lado, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Antes de ser juzgados, preferimos ocultar. Y todo eso que vamos ocultando, el cuerpo un día lo va a terminar hablando. Lo que calla la mente lo externa el cuerpo. Y yo sí creo mucho eso. Ana, lo que pasa que la mente es súper poderosa, porque aunque tú quieras ocultar ciertas cosas que has hecho por vergüenza, porque no te vayan a juzgar, no te vayan a señalar, pero sigues teniendo esos pensamientos, pues yo comparto mucho con la historia que nos redacta o nos relata, mejor dicho, Joe Dispenza en su libro, porque claro que yo lo veo desde este punto de vista. Cuando yo voy al doctor porque tengo, que no sea bacterial, ¿eh? O sea, una bacteria entra y pues sí hay que atacarla, pero cuando son enfermedades que se generan, yo creo mucho como este tema del cáncer, el hecho de que tengamos algunas personas cuando callan las cosas empiezan con la tos, ¿no? Empiezan con tos o empiezan a brotarles bolitas en el cuello porque están callando algo que necesitan liberar y hasta que lo liberan, no sé, si les ha pasado en verdad coméntenlo. No me quiero sentir yo la única aquí, pero cuando hablan las cosas que se están guardando, se les quita la tos o empiezan a desaparecer estas bolitas en el cuello. ¿Por qué? Porque estamos callando algo que nos dolió. Entonces nosotros vamos con el doctor para que nos atienda los síntomas y con medicamento nos los puedan quitar. Pero, ¿qué hay de la causa raíz de la enfermedad, saben? Yo quiero ir más allá. Está bien, los doctores estudian, yo no estoy en contra, ¿eh? Los doctores estudian años, les toma años poder ser, pues sí, ¿saben? Ser profesionistas, ¿no? Les toma años conocer sobre el cuerpo humano, les toma años muchas cosas, pero yo quiero ir más allá de las causas, quiero ir más allá de los síntomas, yo quiero ir a esa causa raíz que está detonando esas enfermedades. Entonces, eso es lo que vino a mi mente cuando yo leí la historia de Ana en el libro de Joe Dispenza, que yo quería investigar entonces sobre la causa raíz que detona muchas enfermedades. Hay muchas veces que nos quedamos con resentimientos. Ahí aprendí una segunda conclusión. O sea, mi primera conclusión fue, sí, los doctores nos ayudan, por supuesto, a los síntomas. Pero nosotros necesitamos aprender a ir hacia adentro. Necesitamos aprender a escucharnos. Y por eso yo lo digo, ¿no? Escriban en sus libretas, porque desde el hecho de escribir te das cuenta cuál es el diálogo que tienes contigo mismo. ¿Por qué tienes ese diálogo? ¿De dónde tienes esas creencias? ¿Quién te las ha dado?
tú realmente crees en eso, entonces el hecho de estar escribiendo nos va a ayudar. El hecho de que hayamos hecho algo malo no nos define como personas, pero el hecho de que tú no quieras ver eso malo, quieras estarlo tapando, estarle echando como la cobija, ¿no? Le voy a echar una cobija, yo no lo hice, estarlo negando, lo vas a seguir repitiendo, porque no estás yendo a la causa raíz. Tú solamente quieres darle, una vez me lo dijo un psicólogo, Eric, y en verdad me hizo mucho sentido. Aquí, y yo ya lo creo, o sea, lo empleo, él me lo dijo en un contexto que yo le platicaba, pero yo lo empleo en la vida. Aquí no hay borrón ni cuenta nueva. Si bien algo que hiciste no te define como persona, pero si tú lo estás evitando, le quieres dar la vuelta, quieres decir yo no lo hice, no quieres hacerte responsable, lo vas a estar repitiendo, lo vas a estar viviendo, porque no estás yendo a la causa raíz, solamente quieres como a las paredes, darle una pasadita de pintura y ya se ve bien la cosa. Porque es difícil abrazar nuestras sombras, es difícil decir sí, yo soy esto, sí, yo hice aquello. Claro que es difícil porque nos sentimos juzgados, pero yo quiero preguntarte algo. Si no hubiera nadie a tu alrededor, si no hubiera vocecitas externas a tu alrededor, si no hubiera nadie que te pudiera juzgar, ¿qué confesarías sobre ti? ¿Qué dirías? Esto es lo peor que he hecho y me viene atormentando en mis pensamientos. ¿Qué es eso, sabes? No hay nadie contigo. No hay nadie contigo. Escríbelo en tu libreta, trabájalo, date la oportunidad, porque yo sí creo mucho que el cuerpo lo somatiza y la enfermedad va a aparecer. Es horrible, en verdad, o sea, es horrible cuando ves a personas en el hospital. Si alguien ha tenido esta experiencia, yo lo he vivido, de vas a ver a tu familiar y ves a personas que están por una u otra causa en el hospital. Y yo les prometo, en verdad, les prometo que siempre quiero yo ir y quiero yo decirles qué pasa, ¿sabes? Pero qué pasa dentro de ti. No, no en el cuerpo, qué pasa dentro de ti, qué no quieres hablar, qué no quieres externar. Somos humanos, cometemos errores, todos cometemos errores. Claro, así, ¿no? Ya en juicio. Ay, de errores, errores. No, no. Sí cometemos errores, cometemos muchos errores y hay que reconocerlos. Hay que ser responsables. Eso no nos va a definir. No quiere decir que, pues ya yo hice esto, ya voy a hacer eso el resto de mi vida. Claro que no. No hay borrón ni cuenta nueva, pero claro que puede haber una reparación. Nosotros formamos nuestra identidad, nosotros formamos nuestra realidad. ¿Quién eres hoy? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cuál es el diálogo que tienes contigo? Pero bueno, esa fue como mi otra conclusión, ¿no? Otra de las conclusiones que yo saqué al escuchar y después estar leyendo sobre esta parte era que, pues sí, nuestro cerebro pues emite electricidad, ¿no? Entonces, investigué acerca de las frecuencias, porque aunque hay muchas personas que dicen, a ver, no existen como estas emociones elevadas y las emociones, ya sabes, ¿no? De odio, rencor y estas, que serían como emociones bajas, pues lo que pasa que se le denominan así o yo entiendo que se llaman así cuando tú estás vibrando como en amor. Por ejemplo, lo que dice Joe Dispenza en su libro es como, pues ocupen la meditación, ¿no? Ocupa la meditación. ¿Por qué? Porque al momento de que tú meditas, logras mantener una frecuencia como alfa, que es cuando tú vas entrando como al sueño. Cuando nosotros ya queremos dormir, que ya nuestra glándula pineal está segregando justamente esta hormona que es la melatonina, que es la hormona del sueño literalmente, es la que como que ya te empieza a apagar los ojitos y así. Pues ya tu cerebro no está como en las tardes, ¿no? Que estás piense y piense y piense y piense. No, tu cerebro ya está
en un momento donde ya no está pensando tanto, ya no está acelerada su actividad. Entonces entra justamente esta parte de las frecuencias. El cerebro entra en una frecuencia alfa. ¿Cuál es? Cuando vienen las ondas como que más, o sea, así para arriba, para abajo, pero más prolongado, ¿no? O sea, como que son como si fueran onditas. No están ta, 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 están así como onditas. Cuando tú meditas y te mantienes contigo mismo, pues justamente pasa esto. Tu cerebro entra como en una frecuencia alfa. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya me voy tengo que meterme a bañar, tengo que irme al trabajo, tengo que llevar a los niños a la escuela, después de los niños a la escuela. Pues ahí te estás manteniendo en otro tipo de frecuencia. Pero la alfa es cuando tú meditas y cuando tú estás entrando como a esta parte de quererte dormir. Viene la otra frecuencia, que cuando tú ya eres así súper pro para meditar, pues entras en una frecuencia beta. Esta frecuencia que también son ondas, pero como que más, para no hablar de ondas porque yo no puedo hacerlo con mi bracito, o a lo mejor me doy a entender, espero hacerlo. Lo que pasa es que tu cerebro está como, claro que todo el tiempo pensamos, ¿no? Pero no está acelerado. Tu cerebro está en ese punto donde es más fácil que tú puedas visualizar, puedas imaginar. Yo no solamente me quedo con la parte de Joe Dispenza. Yo me quedo con esta parte que me encanta porque me gusta ver a las personas que me inspiran. Y uno de ellos es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué salto de un doctor como Joe Dispenza a un superjugador como Cristiano Ronaldo? Porque él habla mucho acerca de la visualización. Esa es otra conclusión a la que yo llegué respecto a la historia de Ana, y no solamente la historia de Ana, ¿no? Dentro de la historia de Ana, Joe Dispenza dice que mediante meditaciones, Ana lo que hacían era imaginar, o sea, eso es una visualización, visualizaban cómo sería su vida en el futuro, ¿sabes? ¿Por qué sirve la visualización? Porque tú entrenas justamente tu sistema nervioso. ¿Cómo lo entrenas? Cuando tú visualizas, lo que haces es generar emociones, y esas emociones ya no van a ser desconocidas para tu sistema nervioso porque las van a sentir. Cristiano Ronaldo dice en una de sus como que charlas que lo que él hace antes de entrar a un partido de fútbol es visualizar. ¿Por qué? Porque empieza a sentir como esta parte de las emociones. Para él no va a ser algo que no haya como vivido. Recuerden que el cerebro no sabe de lo que es real a lo que es imaginario. O sea, él todo lo toma de forma literal. ¿Qué pasa? Si tú te sientas a meditar justamente y empiezas a hacer una visualización, tú empiezas a sentir la emoción, esta parte de, o sea, imagínate si te estuvieras comprando un depa, ¿no? Te están dando la llave, tú ya estás firmando, ¿qué sientes por dentro, no? O sea, ¿qué sientes? Es como tu autonomía, ¿no? Vas a dejar de vivir en casa de papá o de mamá, vas a estar tú solo contigo mismo, lo que quieras hacer, ¿no? Fiestas o lo que tú tengas en mente hacer. El hecho de ya estarlo llevando a cabo no te genera esta sensación de, ay, gracias a Dios, ¿no? Ya, esto es mío. Pues imagínate, tú estás programando. Lo que habla Joe Dispenza es que programas tus genes, ¿no? Salen estos neuróptidos que justamente son como, lo que él explica en la historia de Ana es que ella segrega como esta sustancia química que la va llevando, ¿no? Y que va enfermando las células. Pues, ¿qué pasa si lo hacemos del lado contrario? Ana no pudo superar luego la parte del esposo, ¿no? Y después entraron los juicios, ella lo dice, ¿no? Como de casi maldito, ¿por qué te mataste y me dejaste? Bueno, sí, ¿no? Pues, ¿por qué te suicidaste? Y me dejaste aquí con los hijos, me dejaste con deudas, o sea, ya empezó como a enjuiciarlo, ¿por qué lo hiciste? O sea, pues todo esto que segrega a nivel químico se van hacia tus células. Imagínate si tú empiezas a meditar y cambias tu chip de lo que estés viviendo en este momento.
En verdad, lo que estés atravesando en este momento, cambia tu chip. ¿Sabías que nosotros generamos nuestra realidad desde nuestra percepción? Podemos vivir tú y yo juntos en la misma casa y tener una percepción diferente de nuestros papás, por ejemplo. Y por lo tanto nuestra realidad es muy diferente. Hay veces que dicen, ¿cómo fue que tú viviste esto y tú viviste otra cosa? Pues porque es la percepción, únicamente es nuestra percepción. Pues con Ana pasa lo siguiente, ¿no? Y con nosotros también, cuando nosotros meditamos y cambiamos nuestra percepción y logramos hacer lo que Cristiano Ronaldo y seguramente que atletas de alto desempeño también han de utilizar a nivel psicología, esta parte de visualizar que no sea algo extraño para nuestro cuerpo, porque muchas veces tú piensas y dices voy a ahorrar, pero ¿a poco tu sistema nervioso está configurado para poder sostener el dinero? Por eso eres gastalón, ¿no? Por eso vas y se te quema el dinero en las manos y prefieres írtelo a gastar, porque no es algo que conozca tu sistema nervioso, por eso te autosaboteas en cualquier meta que tú tengas. Y esto es algo súper importante porque las visualizaciones, para mí, desde mi percepción, te ayudan para configurar este sistema nervioso a lo que está aquí en tu mente. Tienes que sentirlo, no sé, tienes que pensarlo, perdón, y sentirlo para que tú no te autosabotees. Entonces lo mismo pasa, ¿no? A mí me gusta mucho y cuando escucho así como que pláticas y, bueno, conferencias que llega a dar este Cristiano Ronaldo o entrevistas, me encanta el hecho de poder tomar esta parte de yo. A mí me gusta tomar lo mejor de cada persona porque digo, ah, pues sí. ¿En qué dirección vas encaminada, Wendy? ¿Vas hacia esos objetivos? Siempre, siempre, siempre se los comento de esa forma a mis amigos. Si tú quieres hacer un pastel súper riquísimo, ¿le vas a ir a preguntar la receta a un médico o se lo vas a ir a preguntar a un chef? Pues le preguntas, o sea, le pides la receta al chef, ¿no? O sea, le preguntas, ¿cómo me puedes ayudar? Pero si tú quieres, no sé, curarte los síntomas de la gripa, ¿tú vas a ir con un chef a pedirle una receta o vas a ir con un doctor? Pues vas con el experto, ¿sabes? Entonces lo mismo pasa en mi caso y te lo comparto con la intención de que pues probablemente cambiemos un chip por ahí. Cuando yo tengo metas, ¿no? Tengo mis metas bien establecidas. Eh, Justamente yo voy a pasitos chiquitos, pero siempre digo seguros. Yo no llevo prisa. Tengo que aprender a sostener muchas cosas, ¿no? Y para aprender mucho, 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 me pongo a ver entrevistas de Cristiano Ronaldo, me pongo a leer sobre Joe Dispenza, me encanta leer sobre este Morgan, La psicología del dinero, que es de él ese libro, me fascina, porque las conclusiones que voy sacando es que ¿sabías que las emociones influyen en las decisiones que tomas, en todo influyen las emociones y las hemos reprimido tantos años, tanto tiempo, que aún en nuestro vocabulario está esta parte de no llores? Están estas frases como el dinero no cae del cielo. Están estas frases que repetimos, en serio, repetimos, son creencias que neta yo digo, son tus creencias o son creencias heredadas. Tú lo crees así, tú ya te pusiste a cuestionarlas, tú ya te pusiste a vivirlas y a confirmar que sean ciertas. Perdón, no hablo como enojada, pero no, solamente quiero como que seamos conscientes. Hoy te quise regalar la historia de Ana en el libro de Joe Dispenza. Está muy larga, en verdad, es muy larga. Cuando vi el tiempo dije, ya llevamos 40 y tantos minutos y el video se va a extender y ni mis conclusiones te voy a dar y nada más te voy a soltar el chisme. Mejor compra el libro y termina de leer la historia, pero no solamente la historia. Termina el libro completo. Algo te ha de ayudar, en verdad, en algo te ha de ayudar. Porque todos vamos cargando un costalito diario, todos. Y aprender a cómo gestionar ese costalito creo que nos puede ayudar a vivir de mejor forma. Yo te quiero dejar mis conclusiones. La verdad es que tengo muchísimas más. O sea, a mí me vuela la mente este libro y otros tantos. Cada que yo leo un libro digo, no manches, ¿en serio es posible esto? Me encanta el libro de Napoleón Hill como de Piense y hágase. Interrumpimos el episodio con la intención de invitarte a suscribirte a nuestro canal.
que continúes viéndonos y nos acompañes en esta búsqueda que tenemos como personas para descubrir quiénes somos, cuál es nuestro propósito y, por supuesto, que encuentres el tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete.